Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre las pruebas de función plaquetaria. Las plaquetas son células que forman parte de la sangre en conjunto con los factores de coagulación y tienen una función imprescindible en la formación de coágulos y detener el sangrado, actuando así en la cicatrización y reparación tisular. Las plaquetas se originan en la médula ósea, desde la maduración del megacarioplasto a megacariocitosis. Su actor en la coagulación. Las plaquetas juegan un papel sumamente importante en la coagulación de la sangre, ya que el factor coagulante trombina interviene en la formación de trombos, proceso que se lleva a cabo cuando la trombina activa transforma en fibrina al fibrinógeno, de tal manera que las células sanguíneas quedan atrapadas en esta red, originándose un coágulo que sea el vaso sanguíneo. Ahora bien, las pruebas permiten medir la capacidad de las plaquetas para formar coágulos, al simular procesos fisiológicos de activación y agregación plaquetaria, cuantificando su respuesta y logrando la identificación de una función anormal. Explicación y funcionalidad en el laboratorio de las siguientes pruebas. Determinación de pseudotrombocitopenia por ELTA. La pseudotrombocitopenia dependiente del ELTA consiste en un descenso del recuento plaquetario que es registrado como un equipo por la introducción de la agregación de plaquetas in vitro al contacto con el anticoagulante, lo cual está asociado con la formación de complejos entre anticuerpos antiplaquetarios, los cuales son de tipo inmunoglobulina G, inmunoglobulina M e inmunoglobulina A, y además de anticuerpos que están presentes en el complejo de glicoproteína 2B y 3A, que son epitopes encriptados en la superficie de las plaquetas. Esto ocurre cuando el ELTA modifica la estructura antigénica, favoreciendo la unión con anticuerpos naturales que están presentes en la sangre de algunos individuos, y esto se debe a que el paciente puede presentar una producción deficiente, una destrucción acelerada o también una distribución anormal de plaquetas, por lo que en los exámenes permitentes se puede encontrar un descenso en el recuento plaquetario, pseudolocitosis y agregados plaquetarios. Para determinar la pseudotrombocitopenia dependiente del ELTA, se extrae una muestra de sangre mediante venopunción para luego agregar la muestra de sangre a tubos con ELTA. Luego se realiza en un equipo automatizado para conocer el conteo plaquetario, donde si es menor a 100 por 10 a las 9 litros, se procede a realizar un frote de sangre periférica, en donde si se observan agregados plaquetarios, se inicia la investigación de pseudotrombocitopenia dependiente del ELTA, realizando un conteo plaquetario y un recuento leucocitario seriado, en un tubo de anticoagulante de ELTA y citrato de este a una temperatura ambiente. Tiempos de sangría. Se trata de una prueba de orientación en el estudio de la hemostasia de un paciente. En condiciones fisiológicas mide la capacidad de las plaquetas para funcionar normalmente, formando así el tapón plaquetario, que se forma como resultado de la adhesión de las plaquetas de los vasos y la subsiguiente agregación. Mide el tiempo en que se tarda al detenerse la hemorragia provocada por el daño de los pequeños vasos sanguíneos. Pero, ¿y cómo se realiza la prueba? Existen dos métodos principales, que es el método IBI, en donde es el más común. Se inicia colocando el brazo del paciente a nivel del corazón y se infla con un manguito de presión arterial a 40 milímetros de mercurio. Luego se realiza una limpieza con alcohol mediante un dispositivo estandarizado. Se realiza una incisión de 10 milímetros de largo y 1 milímetro de profundidad en el antebrazo. Se pone en marcha el cronómetro absorbiendo la sangre cada 30 segundos sin tocar el lugar de incisión. Esto se realiza con un pedazo de papel. El tiempo que se toma es el que se transcurre entre el momento de realizar la incisión y el momento que termina de sangrar. El valor de referencia para este método es de 1 a 7 minutos. También existe el método Duque. Este método se realiza en la oreja o en el dedo. Por lo demás consiste en la misma metodología que el método IBI. El valor de referencia para este método es de 1 a 3 minutos. Para la interpretación de la función plaquetaria normal o patológica se requiere que el recuento de plaquetas sea superior a 100.000 milímetros cúbicos. Un tiempo de sangrado prolongado sugiere un posible desorden de hemostasia primaria. Agregación plaquetaria. Las pruebas que funcionan plaquetaria simulan el proceso fisiológico de adhesión y de agregación que permiten la cuantificación de la respuesta plaquetaria y la identificación de una función anormal. Agregometría por transmisión de luz. Dicha técnica se basa en la medición por espectrofotometría del campo turbidimétrico que se produce a medida que las plaquetas en agitación constante se agregan ante el estímulo de un agonista.
Cuando a una muestra de plasma rico en plaquetas se le adiciona un agonista, las plaquetas se agregan en respuesta a este y la muestra se vuelve menos turbia, por lo que aumenta la transmitancia, o sea, la transmisión de la luz, y la señal es detectada por el espectrofotómetro a partir de este cambio gradual, en donde se obtiene una curva de agregación. Curvas de agregación. A medida que las plaquetas se agregan, se producen cambios en la transmisión de la luz, las cuales se grafican en lo que se conoce como curva de agregación. Esta se compone en una fase previa a la inducción con el agente, una respuesta lenta y finalmente la agregación. La onda de agregación puede ser única y bifásica. La onda única se presenta cuando se emplea el ácido araquidónico, colágeno y agonistas del receptor de la trombina. Por su parte, el ADP y la epinefrina producen una onda de agregación bifásica. Por ejemplo, en la imagen A se observa una gráfica de agregación única. Esto es debido a que la onda presenta una oscilación al azar, una disminución al agregar el agonista y por último, un descenso de la onda. Mientras que en la figura B presenta una oscilación al azar, una disminución al agregar el agonista y se observa la aparición de un ascenso primario y uno secundario. Entonces este sería un claro ejemplo de una gráfica bifásica. Agonistas que se emplean en la agregometría. Existen diferentes agonistas, pero los más utilizados son el ADP, el colágeno, epinefrina y el ácido araquidónico. Se suelen utilizar diferentes agonistas debido a que cada uno participa cuando hay una lesión en la pared de un vaso y por ende cada uno desempeña un papel distinto. Por ejemplo, ADP y epinefrina introducen indirectamente a la agregación a través de la activación de la glicoproteína 2B y 3A, mientras que el colágeno y trombina inducen indirectamente al estimular la liberación de ADP y de tromboxano. En la siguiente imagen se observa una muestra como resultado de la agregometría normal. Específicamente el ADP presenta una 94.9%, el colágeno un 79.6%, la epinefrina 82.6% y la risosteseína con un 94.4%. Interpretación según el agonista alterado. Enfermedad de von Willebrand. Existen muchas pruebas para el diagnóstico de esta enfermedad y una de ellas es por medio de la agregometría en donde se emplea risosteseína y agonistas fisiológicos como epinefrina, ADP, ácido araquidónico y colágeno. La agregación es normal con los agonistas fisiológicos, por lo contrario, a causa de las alteraciones del factor de von Willebrand, la risosteína no induce a la agregación. En esta primera imagen se puede observar una gráfica con el agonista risosteína normal, mientras que en la segunda imagen se puede observar una gráfica con el agonista risosteína sin ninguna agregación, característico de la enfermedad de von Willebrand. Patologías asociadas a la disminución y cantidad de la acción. Los trastornos asociados en cuanto a la disminución en cantidad de acción de las plaquetas pueden causar problemas hacia la función que realizan. Entre ellas se encuentran las siguientes patologías. En cuanto a la disminución de plaquetas, las leucemias, tanto la amiloide y la crónica linfocítica, producen excesos de glóbulos blancos inmaduros, por lo que impide que se produzcan las plaquetas. Y en la disminución de la acción de la enfermedad de Glassman cuenta con una estrecha relación que es causada por la falta de la proteína que se encuentra en la superficie de las plaquetas. La enfermedad de Brennan-Solder afecta la coagulación por la deficiencia de glicoproteína LB. La patología púrpura trombocitopénica es un trastorno hemorrágico en donde se presentan con varios moretones en la piel de forma repentina. El síndrome de Scott es un trastorno hemorrágico que se transmite de manera autosómica de los pacientes. La coagulación intravascular diseminada, en donde se registra un aumento de la agregación plaquetaria y el consumo de factores de coagulación, por lo que presentan pequeños coágulos de sangre en los vasos sanguíneos. Y la enfermedad de von Willebrand. La sangre no coagula y suele aparecer hematomas en la piel sin ningún motivo. Conclusión. Recordando que las pruebas plaquetarias sirven para controlar o diagnosticar las afecciones que causan demasiado sangrado o coagulación. Es por ello que se ha discutido acerca de los conceptos generales de las plaquetas y su importancia en el proceso hemostático, en el diagnóstico clínico. Asimismo, hemos observado las principales pruebas que brindan información sobre la función de las plaquetas, proporcionando un amplio aspecto respecto a las enfermedades sanguíneas. Esta sería nuestra presentación. Muchísimas gracias.